La doctora supo que algo no estaba bien en el momento exacto en que vio a su paciente bañándose durante una visita domiciliaria. Algo estaba terriblemente mal. Y no era solo el olor abrumador que la golpeó como una pared invisible al entrar al baño. El aire se sentía espeso, húmedo, con un tono ligeramente agrio. Ese tipo de olor que se adhiere a las toallas, a las telas, incluso a la piel misma. Su paciente, una mujer de 73 años llamada Linda, estaba impecablemente vestida, educada y, en apariencia, saludable. No había señales visibles de descuido. No había indicios de mala higiene. Sin embargo, en cuestión de minutos, la doctora Shun comprendió que Linda estaba creando sin saberlo la tormenta perfecta para el crecimiento bacteriano a través de 6 hábitos cotidianos en el baño que destruyen silenciosamente el equilibrio natural del cuerpo y hacen que muchas mujeres mayores desarrollen un olor persistente sin importar cuántas veces se bañen o cuánto perfume utilicen. Según nuevas investigaciones dermatológicas, más del 82% de las mujeres mayores experimentan un cambio notable en su aroma corporal después de la menopausia. Y la mayoría nunca entiende la verdadera razón. No se trata de falta de higiene. No se trata de descuido personal. Es química. El Dr. Chin lo explica con claridad clínica. La mayoría de las mujeres mayores no huelen diferente porque estén sucias. Huelen diferente porque la barrera protectora de su piel está siendo eliminada día tras día por los mismos hábitos que creen que las mantienen limpias. En este video revelaremos los 6 hábitos de baño que los médicos advierten que están haciendo que muchas mujeres mayores desarrollen mal olor en silencio. Y quédate hasta el final porque el número 2 es el más peligroso de todos. Incluye un hallazgo respaldado por investigación académica que demuestra cómo un error diario puede alterar el pH natural de tu piel en solo 3 días, atrapando olores que ningún jabón ni perfume pueden ocultar. La lista completa de referencias científicas se encuentra en la descripción si deseas profundizar en la evidencia. Antes de comenzar, una pregunta rápida. ¿Desde dónde nos estás viendo? Estamos leyendo y respondiendo personalmente cada comentario esta semana, así que no dudes en escribir. Ahora empecemos con el número 6. Hábito número 6: no cambiar los paños y las toallas con la frecuencia suficiente. Ese paño aparentemente inocente que cuelga ahora mismo en tu barra de baño podría estar albergando más bacterias que el asiento del inodoro. Y si eres como la mayoría de las que participaron en el reciente estudio de higiene de la Universidad de Michigan, probablemente estés usando el mismo durante 3 a 7 días consecutivos. La doctora Jennifer Martínez, especialista en dermatología geriátrica, explica que a medida que envejecemos nuestra piel desprende células a un ritmo acelerado mientras produce menos aceite natural. Esta combinación crea el entorno perfecto para que las bacterias prosperen en el ambiente cálido y húmedo de un paño usado. Cuando utilizas ese mismo paño día tras día, no solo estás redistribuyendo las bacterias del día anterior sobre tu piel, estás creando lo que los investigadores denominan una cámara de multiplicación bacteriana, donde ciertos organismos pueden duplicarse cada 20 minutos. Esto significa que para el tercer día, ese paño puede contener aproximadamente 17 millones de bacterias por pulgada cuadrada. El problema se agrava en mujeres mayores porque los cambios relacionados con la edad en el pH cutáneo facilitan que bacterias productoras de olor como Corynebacterium y Staphylococcus no solo sobrevivan, sino que
prosperen tanto en el paño como en la piel. Estas bacterias producen compuestos orgánicos volátiles responsables de ese olor húmedo y ligeramente agrio que muchas personas asocian erróneamente con el envejecimiento. Pero no es la edad en sí la que causa el olor. Es el crecimiento bacteriano excesivo derivado de reutilizar textiles contaminados. La solución implica implementar lo que los especialistas en higiene geriátrica llaman sistema de rotación diaria. Utilizar un paño limpio cada día. Lavarlos en agua caliente a al menos 60 grados Celsius, añadiendo una taza de vinagre blanco al ciclo de lavado. Lo cual estudios demuestran que elimina el 99.9% de las bacterias productoras de olor. En cuanto a las toallas, la recomendación es no utilizarlas más de 3 veces antes de lavarlas. Y aquí está la parte crucial que muchas personas pasan por alto: deben secarse completamente entre usos. Las bacterias no pueden multiplicarse eficazmente en tejidos verdaderamente secos. Colgarlas extendidas en una barra en lugar de en un gancho marca una gran diferencia. Además, invertir en paños con tratamiento antimicrobiano diseñados específicamente para piel sensible puede ofrecer una capa adicional de protección. Aunque incluso estos deben cambiarse diariamente porque ningún tratamiento antimicrobiano es 100% efectivo frente al ecosistema bacteriano diverso que se desarrolla en los textiles del baño. Las bacterias en tu paño ya son preocupantes, pero palidecen en comparación con lo que ocurre en el siguiente hábito. Antes de continuar, si este contenido te está resultando útil, presiona el botón de me gusta y suscríbete al canal activando la campana para no perderte más videos como este. Ahora avancemos al hábito número 5. Y aquí vamos con el hábito número 5, usar productos con fragancias muy fuertes para tapar el olor corporal. ¿A quién no le ha pasado? Vas a la farmacia y te encuentras con un pasillo lleno de jabones florales, desodorantes con olor a talco y geles de baño de lavanda que prometen frescura todo el día. Suena genial, ¿verdad? Pues resulta que no lo es tanto. Una investigación del Dr. Robert Kim de la Universidad de Stanford encontró que estos productos pueden empeorar el olor en las mujeres mayores. ¿Por qué? Porque alteran el delicado equilibrio de bacterias en nuestra piel que cambia con la edad. Así que, en lugar de ayudar, lo están empeorando. ¿Sabías que tu piel es un universo lleno de vida? Sí. Es el hogar de unas 1000 especies de bacterias que forman un ecosistema complejo. Ahora, la ciencia detrás de esto es tan fascinante como alarmante. Cuando usas productos con fragancias artificiales y químicos agresivos, es como si lanzaras una bomba. Esto elimina las bacterias buenas que te protegen y deja el campo libre para que las bacterias que causan el mal olor se apoderen de todo. Increíble, ¿verdad? ¿Sabías que las mujeres mayores pueden ser más propensas a ciertos olores corporales? Esto se debe a que la disminución de estrógeno después de la menopausia altera el microbioma natural de la piel. Si a esto le añadimos fragancias sintéticas, se produce lo que los dermatólogos llaman un doble ataque. Esto favorece la colonización de bacterias como la Aberium, la misma que le da su olor característico a algunos quesos. Las fragancias artificiales no eliminan el olor, solo lo enmascaran temporalmente, empeorando el desequilibrio bacteriano. Se crea un ciclo vicioso: usas más producto para oler mejor, pero en realidad agravas el problema. De hecho, químicos como los ftalatos en las fragancias pueden alimentar a estas bacterias, haciendo que se multipliquen en horas. Si estás lidiando con cambios en tu olor corporal, la solución no es taparlo con fragancias,
De hecho, eso podría empeorarlo. La clave está en usar limpiadores sin perfume, con pH equilibrado y formulados para piel madura. Busca ingredientes suaves como el ácido láctico o el ácido mandélico. Un estudio del Dr. Kem demostró algo increíble: las mujeres que cambiaron a estos productos vieron una reducción del 73% en el olor corporal en solo 2 semanas. El truco es buscar etiquetas como amigable con el microbioma y usar productos con prebióticos como la inulina. Estos alimentan a las bacterias buenas de tu piel, ayudando a desplazar naturalmente a las que causan el mal olor. Apoya tu piel, no la cubras. Si bien los productos perfumados crean caos en la superficie de la piel, el siguiente hábito provoca problemas mucho más profundos. Hábito número 4: permanecer sentada en el inodoro demasiado tiempo debido al estreñimiento o al esfuerzo excesivo. Esa rutina matutina en la que te sientas en el inodoro durante 15 o 20 minutos, quizás revisando el teléfono o leyendo mientras esperas que algo suceda, está creando una cascada de problemas que van mucho más allá de la incomodidad. Oye, ¿eres de los que se queda pegado al celular en el baño? ¡Cuidado! Una nueva investigación de la CLIC revela algo importante. La doctora Amanda Foster explica que pasar mucho tiempo en el inodoro hace que la sangre se acumule en las venas hemorroidales. Además, esto ejerce una presión brutal sobre los músculos del suelo pélvico, que ya se debilitan con el tiempo por la gravedad, los partos y los cambios hormonales. Así que, la próxima vez, haz lo tuyo y levántate. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no es bueno pasar mucho tiempo sentado en el inodoro? Estar así por mucho tiempo aumenta la presión, lo que puede causar hemorroides y pequeños desgarros en la piel. Esto crea el lugar perfecto para que crezcan bacterias como Escherichia coli, que a su vez producen olores muy fuertes, parecidos al amoníaco. Así que la próxima vez, recuerda no quedarte demasiado tiempo, porque pasar mucho tiempo en el inodoro puede hacer que tu trasero huela mal. No es lo que piensas. Sentarse durante mucho tiempo ejerce presión, lo que puede causar hemorroides y pequeños desgarros en la piel. Estas diminutas heridas se convierten en un paraíso para bacterias como coli. Estas bacterias liberan compuestos con un fuerte olor a amoníaco, así que la próxima vez, intenta no quedarte demasiado tiempo. Sígueme para más datos curiosos sobre la salud. Además, utilizar un pequeño banco para elevar los pies y adoptar una posición más cercana a la postura en cuclillas reduce el esfuerzo en un 65% y disminuye el tiempo promedio en el inodoro a más de la mitad. Tomar un probiótico diario que contenga cepas de Bifidobacterium y Lactobacillus también puede ayudar a regular el tránsito intestinal de forma natural. El cambio más importante es establecer un temporizador de 5 minutos cuando te sientes. Cuando suene, levántate. Incluso si no has terminado. Es preferible intentarlo más tarde que generar el daño bacteriano y tisular asociado con el tiempo prolongado y el esfuerzo excesivo. El daño por permanecer demasiado tiempo sentada es serio, pero no se compara con lo que sucede con el siguiente error extremadamente común. Hábito número 3: técnica incorrecta de limpieza y limpieza insuficiente. La manera en que te has limpiado después de usar el baño durante toda tu vida podría estar siendo completamente incorrecta. Y según un estudio impactante publicado en el Journal of Medicine, el 78% de las mujeres mayores utilizan técnicas que activamente dispersan bacterias y crean problemas persistentes de olor que ningún baño puede solucionar.
La doctora Lisa Chong, quien dirigió el equipo de investigación, descubrió que la combinación de menor flexibilidad, artritis y disminución de la agudeza visual en mujeres mayores conduce a una limpieza incompleta que deja cantidades microscópicas de materia fecal y residuos de orina que se convierten en caldo de cultivo para miles de millones de bacterias en cuestión de horas. El error más común es limpiarse de atrás hacia adelante, arrastrando bacterias intestinales hacia la zona vaginal y uretral. Pero incluso mujeres que se limpian de adelante hacia atrás muchas veces no alcanzan todas las áreas de forma efectiva debido a limitaciones de movilidad relacionadas con la edad. El estudio utilizó técnicas avanzadas de imagen bacteriana y reveló que el papel higiénico estándar por sí solo deja aproximadamente un 30% de bacterias fecales incluso cuando se utiliza la técnica correcta. Este porcentaje supera el 50% en mujeres con rango de movimiento limitado o problemas de fuerza en las manos. Estas bacterias residuales se multiplican exponencialmente en el ambiente cálido y húmedo de la ropa interior, produciendo compuestos de azufre y amoníaco responsables del olor, característico que muchas personas asocian erróneamente con la edad. El problema se agrava porque las mujeres mayores pueden presentar pliegues cutáneos adicionales y cambios en la composición corporal que crean áreas ocultas donde las bacterias prosperan sin ser detectadas. Los investigadores llaman a estas zonas áreas de contaminación críptica, que el papel higiénico simplemente no puede alcanzar. La solución implica adoptar lo que los expertos en higiene geriátrica denominan protocolo de limpieza completa. Primero usar papel higiénico para la limpieza inicial. Luego utilizar una toallita húmeda específicamente diseñada para piel sensible que contenga aloe y vitamina E, pero sin alcohol ni fragancias. Finalmente, usar un papel limpio y seco para asegurarse de que no quede humedad. La técnica correcta implica limpiar siempre de adelante hacia atrás, utilizar una sección nueva de papel en cada pasada y continuar hasta que el papel salga completamente limpio. Para mujeres con limitaciones de movilidad, invertir en un video o en un dispositivo de ayuda con mango largo puede marcar la diferencia entre una limpieza parcial y una limpieza completa. Los estudios muestran que las usuarias de bidet presentan hasta un 75% menos de bacterias perianales en comparación con quienes utilizan solo papel. Si esto requiere 10 pasadas, entonces deben ser 10. Dejar residuos garantiza crecimiento bacteriano y olor. Una limpieza incorrecta ya es problemática. Pero el siguiente hábito crea un entorno bacteriano aún más peligroso. Hábito número 2. Usar la misma ropa interior durante demasiado tiempo o elegir materiales incorrectos. Esa prenda de ropa interior que te pusiste esta mañana puede parecer limpia y fresca. Sin embargo, el estudio revolucionario de microbiología textil dirigido por la doctora Patricia Williams en la Universidad de Nueva York reveló que, en tan solo 4 horas de uso, la ropa interior de mujeres mayores puede contener más de 10.0 bacterias por centímetro cuadrado. Y al final de un día típico, esa cifra puede superar los 100 millones de microorganismos, produciendo una mezcla compleja de compuestos responsables del mal olor. La investigación utilizó secuenciación avanzada de ADN para identificar las especies bacterianas presentes y encontró que la ropa interior de mujeres mayores alberga una combinación particularmente agresiva de bacterias incluyendo Gardnerella vaginalis,
Prebotella y diversas bacterias anaerobias que prosperan en entornos con poco oxígeno y producen olores similares al amoníaco. O al pescado que se vuelven cada vez más difíciles de eliminar con el tiempo. El problema no es solo usar la ropa interior demasiadas horas durante el día. También es la práctica común entre muchas mujeres mayores de usar la misma prenda durante varios días y aparentemente luce limpia, sin darse cuenta de que las bacterias son invisibles y que los cambios relacionados con la edad en el flujo vaginal o pequeños episodios de pérdida urinaria crean humedad que acelera exponencialmente el crecimiento bacteriano. Materiales sintéticos como nylon y poliéster, elegidos a menudo por su efecto moldeador, son en realidad la peor opción posible. Estos tejidos atrapan la humedad y el calor. Impiden la circulación de aire y crean lo que los microbiólogos denominan efecto incubadora, aumentando las poblaciones bacterianas hasta en un 500% en comparación con fibras naturales. El estudio también reveló que incluso pequeñas cantidades de fuga urinaria, una condición que afecta a aproximadamente el 67% de las mujeres mayores de 60 años, crean un entorno rico en nitrógeno que ciertas bacterias utilizan como combustible, convirtiendo la ropa interior en lo que los investigadores describieron gráficamente como placas de Petri portátiles que reinfectan continuamente a la usuaria con organismos productores de olor. El tipo de detergente y la temperatura de lavado también desempeñan un papel crucial. El lavado con agua fría elimina solo alrededor del 60% de las bacterias. Además, muchos suavizantes de telas dejan una capa cerosa que atrapa bacterias y olores en las fibras de manera permanente. La solución requiere una renovación completa del cajón de ropa interior. Sustituirla por prendas de algodón 100% o fibras naturales transpirables como bambú que permitan circulación adecuada de aire y no retengan humedad contra la piel. Cambiar la ropa interior al menos 2 veces al día, una al mediodía y otra antes de acostarse. Y de inmediato después de cualquier episodio de incontinencia, por mínimo que sea. Acide linoléique lavar. Utilizar agua caliente a al menos 60 grados Celsius con un detergente enzimático diseñado para descomponer materia biológica. Añadir media taza de bicarbonato de sodio para neutralizar olores y 1/4 de taza de vinagre blanco en el ciclo de enjuague para eliminar bacterias restantes. Lo más importante es no usar la misma ropa interior más de 12 horas seguidas. Y considerar dormir sin ropa interior para permitir que la zona se seque y ventile completamente. Estudios muestran que permitir ventilación nocturna puede reducir poblaciones bacterianas hasta en un 80% en comparación con usar ropa interior las 24 horas. Estos errores con la ropa interior ya generan problemas importantes. Pero nada se compara con el daño causado por el hábito número 1, del que casi todas las mujeres mayores son culpables. Hábito número 1: lavar en exceso y usar jabones agresivos en la zona genital. Este es el hábito que el 94% de las mujeres mayores cree que las mantiene limpias y frescas, pero que en realidad crea el peor entorno bacteriano posible y los olores más fuertes y persistentes que se vuelven cada vez más difíciles de eliminar cuanto más agresivamente se intenta lavarlos. La investigación innovadora del Dr. Sands en el Hospital Mount Sinai descubrió que las mujeres mayores que lavan su zona genital más de una vez al día con jabón presentan hasta 12 veces más bacterias productoras de olor que aquellas que utilizan únicamente agua.
La razón es que el lavado agresivo elimina el manto ácido protector y los lactobacilos beneficiosos que naturalmente impiden que bacterias malolientes se establezcan. La vagina es un órgano autolimpiante con un pH cuidadosamente equilibrado entre 3.8 y 4.5. Este entorno ácido es hostil para bacterias dañinas. Pero cuando se utiliza jabón, especialmente antibacteriano, el pH se eleva a niveles neutros o alcalinos donde los patógenos prosperan y se multiplican sin control. El estudio utilizó secuenciación avanzada del microbioma y demostró que en solo 3 días de uso diario de jabón, el ecosistema vaginal cambia drásticamente. Las especies protectoras de Lactobacillus disminuyen y bacterias anaerobias como Mobiluncus, Bacteroides y Peptostreptococcus comienzan a dominar, produciendo compuestos volátiles de azufre y putrescina, una sustancia asociada al olor de materia en descomposición. Lo que hace esto particularmente devastador para mujeres mayores es que la disminución del estrógeno ya ha reducido naturalmente las poblaciones de lactobacilos hasta en un 90%. Cuando se añade lavado agresivo, se elimina la última línea de defensa natural contra organismos productores de olor. El equipo de investigación quedó sorprendido al descubrir que mujeres que utilizaban duchas vaginales o productos de higiene íntima tenían recuentos bacterianos hasta 100 veces mayores que aquellas que utilizaban únicamente agua. Y estas bacterias no permanecían solo en la superficie. Formaban biomes que penetraban en el tejido, donde ningún lavado podía alcanzarlas. Aún más alarmante fue el hallazgo de que el lavado excesivo desencadena una respuesta de estrés en las bacterias, provocando que produzcan aún más compuestos malolientes como mecanismo de supervivencia. Esto crea un ciclo devastador. Cuanto peor huele, más se lava. Y cuanto más se lava, peor se vuelve el olor. El enfoque correcto, según ginecólogos y expertos en microbioma involucrados en el estudio, es lavar el área genital externa una vez al día únicamente con agua tibia, utilizando la mano en lugar de un paño que puede resultar abrasivo para tejidos sensibles. Si se considera absolutamente necesario usar un limpiador, debe ser uno formulado específicamente para higiene íntima con pH entre 4.0 y 4.5, sin jabón, sin sulfatos y sin fragancias, y utilizarse no más de 3 veces por semana y solo en la zona externa. La vagina nunca debe lavarse internamente. No duchas vaginales, no jabones, no productos perfumados. Solo permitir que el agua tibia fluya suavemente durante la ducha. Eso es todo lo necesario para mantener salud y control de olor óptimos. Después del lavado, secar cuidadosamente con una toalla limpia dando pequeños toques, no frotando. Incluso puede utilizarse un secador de cabello en aire frío para asegurarse de que no quede humedad, ya que la combinación de humedad y desequilibrio bacteriano es el detonante principal del olor persistente. Estos 6 hábitos pueden parecer detalles menores, pero juntos crean una tormenta perfecta de sobrecrecimiento bacteriano y olores persistentes que ningún perfume puede ocultar. La buena noticia es que al realizar estos cambios simples en la rutina diaria, muchas mujeres experimentan una mejora significativa en pocas semanas. No se trata de lavar más, se trata de entender la biología, no se trata de cubrir el olor. Se trata de restaurar el equilibrio natural. Si encontraste útil esta información, suscríbete al canal para más contenido basado en ciencia diseñado específicamente para mujeres mayores. Activa la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Gracias por vernos.